Bienvenidos a la Casa de América. Creo que ya son las 7. Vamos a empezar ya nuestra actividad esta tarde, que va a ser un encuentro, una conferencia de Antonio Puente, que lleva por título El realismo mágico como identidad atlántico-caribeña de Cervantes a García Márquez. Antonio Puente va a ser presentado por María Gómez Lara, que es una poeta colombiana y que tiene una larga trayectoria, un currículo importante. Ahora después haré una breve presentación de ella, pero primero quiero decir que esta actividad se enmarca en el ciclo Veladas Literarias. Es un ciclo que la Casa de América incluyó en su programación hace ya años, y desde entonces han ido sucediéndose las actividades, los encuentros dentro de este programa de Veladas Literarias, que nos permiten encontrarnos con escritores, editores, críticos literarios, para tratar temas comunes y fronterizos de la literatura en español, a ambos lados del Atlántico, pero preferiblemente al otro lado. Y a partir de estos encuentros, pues queremos abordar cuestiones comunes, con enfoques un poco diferentes o haciendo conexiones que muchas veces no son frecuentes. Así, a lo largo de los años, pues hemos tenido sesiones dentro del ciclo Veladas Literarias, como para tratar asuntos como, por ejemplo, la crónica como género literario, o literatura y memoria, o la política y la novela, o la superación de los géneros, o literatura y enfermedad. Como ustedes ven, son temas variados, pero que si son tratados por las personas adecuadas, esos escritores, críticos, editores que menciono, pues pueden dar lugar a presentaciones muy interesantes, pueden hacer conexiones que tienen desarrollos muy amplios y que nos permiten adentrarnos en este mundo fascinante de la literatura, que en el fondo es el mundo en general, ¿no? Antonio Puente es yo no voy a hacer una presentación larga de él, pero quiero decir que es un poeta, un crítico, un periodista, sociólogo, ha escrito ensayos, en general en los distintos géneros que trata como escritor. Con frecuencia aborda cuestiones en las que el hecho de ser canario o la posición de las Islas Canarias entre Europa, África y América es esencial. Es algo que le marca a él como persona y marca sin duda sus intereses culturales y su producción literaria. Ya María va a hacer después una presentación un poco más detallada de él. Yo ahora voy a mencionar que María es una poeta colombiana, ha publicado los poemarios Después del Horizonte, Contratono, por el que mereció el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe, El lugar de las palabras, Don Quijote a voces, Palabras, piel, y ella además es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Harvard. También tiene una maestría en escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York. También tiene otra maestría en literatura y lenguas romances por la Universidad de Harvard. Y ahora mismo, en unos momentos, está viviendo en España. Su obra ha sido publicada en numerosas antologías de poesía colombiana y latinoamericana, y simplemente quiero decir que uno de los temas, el tema principal, digamos, de la presentación, de la intervención de Antonio Puente, se desencadena a partir de una conexión entre la ínsula barataria de Don Quijote y el territorio de Macondo. Y María Gómez Lara, pues también es una gran apasionada por Don Quijote, una estudiosa del Quijote, y de ahí esta obra que tiene Don Quijote a voces. Por lo tanto, la conexión entre ellos dos resulta bastante natural. Muchas gracias, y paso ahora la palabra a María Gómez Lara para ya comenzar la presentación de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿Se oye bien?
Sí, perfecto. Pues buenas tardes a todas y a todos, y sobre todo muchísimas gracias a la Casa América por hacer este encuentro posible, porque siempre es una alegría hablar de la obra de los escritores que nos han salvado la vida, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conferencia, El realismo mágico como identidad atlántico-caribeña, de Cervantes a García Márquez, que va a impartir Antonio Puente. Yo voy a presentar a Antonio y voy a hacer una muy corta introducción sobre el tema, pues ustedes vinieron a oír su conferencia, así que intentaré ser lo más breve posible. Antonio Puente nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1961, es escritor, sociólogo, periodista y crítico literario. Es licenciado en Ciencias de la Información y en Ciencias Políticas y Sociologías por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Estudios Avanzados en Filología Hispánica por la UNED. Ha colaborado y colabora en diversos medios de difusión nacional, como El Periódico, El País, La Razón, ABC, y en los diarios canarios La Provincia de Las Palmas y El Día de Tenerife. También en revistas culturales como El Urogallo, Sintaxis, Quimera, Certa, Frontera D. En poesía ha publicado Contra Azul o El mar liquida su comercio, Accessit del Premio Ciudad de Las Palmas, Agua por Señas, Sofá de Arena, Premio Pedro García Cabrera, La Fiesta Innombrable y Ojos de Garza. Como ensayista es autor de Una poética de la escisión, Domingo Rivero en la Oficina del Mar, Isla Militante, El testamento insular de Shakespeare y Cervantes, este libro publicado por Pretextos, en el que en parte se basa esta conferencia, La memoria esculpida, la autobiografía dialogada del escultor Martín Chirino, para un imaginario del siglo XX, El sol en el suelo, cuando el milenio era teenager, y conversaciones sobre Manolo Millares, El Vireta Escobio bajo la piel de la arpillera. ¿Me faltó algo, Antonio? ¿No? Muy bien. En la presente conferencia, en parte basada en su investigación sobre la insularidad en este libro, La isla mutante, el testamento insular de Shakespeare y Cervantes, que hace también una comparación entre La tempestad de Shakespeare y el episodio de la ínsula barataria, y también, por supuesto, a partir de su conocimiento de la obra literaria de Gabriel García Márquez, Antonio Puentes nos presentará su visión del realismo mágico como identidad atlántico-caribeña, partiendo del episodio de la ínsula barataria de la segunda parte de Don Quijote. No me voy a detener en explicaciones de lo que va a hacer Antonio porque ya lo van a oír. Entonces, lo que voy a hacer yo es una muy breve introducción apoyándome en el planteamiento que da origen a la charla, proponiéndoles un diálogo entre Cervantes y García Márquez. Pues además de ser los escritores más vendidos de todos los tiempos en lengua española, han creado universos literarios que nos acompañan, de los que no quisiéramos salir nunca, aunque olvidemos el nombre de ese lugar de la Mancha, o aunque la peste del olvido pase por Macondo. En el libro de entrevistas con Plinio Apuleyo Mendoza, El olor de la guayaba, Gabriel García Márquez responde así cuando se le pregunta por qué ha afirmado que toda buena novela es una transposición poética de la realidad. Dice García Márquez: sí, creo que una novela es una representación cifrada de la realidad, una especie de adivinanza del mundo. La realidad que se maneja en una novela es diferente a la realidad de la vida, aunque se apoye en ella, como ocurre con los sueños. Quiero proponerles una lectura desde la transposición poética de los distintos niveles de realidad de Don Quijote, que es fundamentalmente un libro sobre los libros, sobre la manera como la literatura nos permite crear realidades alternativas, pues los libros nos dan salidas, nos dan otros universos para vivir en ellos. Por eso nos gusta tanto leer y no queremos que nos quemen los libros como el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. Me gusta pensar en la perspectiva frente al mundo de Don Quijote como análoga a esa mirada apoyada en los sueños a la que se refiere García Márquez. A diferencia del universo literario de Gabriel García Márquez, en donde todos los elementos fantásticos hacen parte de la verosimilitud del texto y son aceptados por los personajes, en la obra de Cervantes hay distintos niveles de realidad e imaginación y los lectores vemos cómo se sobreponen entre ellos.
En el episodio de los molinos, por ejemplo, vemos la imaginación paradigmática de Don Quijote, transformar molinos en gigantes. Opera así: hay una cosa de la realidad prosaica que a través de la mirada de este personaje de locura lúcida y sobre todo de imaginación, de mirada literaria, se convierte en un elemento caballeresco. Sancho, en cambio, sigue viendo los molinos y le dice a Don Quijote: no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. Don Quijote, por su parte, se empeña hasta el final y ante la evidencia de los molinos nos explica que es el sabio encantador que quiere sabotearlo. En los episodios de la ínsula barataria, como señala Antonio Puente en su libro, hay un pacto teatral, escribe Antonio Puente. El máximo vínculo, en fin, entre el imaginario insular de Shakespeare y el de Cervantes es una cierta teatralidad y paralelamente paratextualidad en la que se desenvuelven. Los episodios de Sancho en la ínsula tratan de un montaje teatral de los duques que opera dentro de las convenciones del teatro, pero Sancho resulta ser buen gobernador y se cansa del poder a la semana, además le hace falta a Don Quijote. Y sin embargo, aunque sea dentro de la convención teatral, los demás personajes, menos Sancho se queda fuera del pacto y él no se da cuenta del teatro, pero los demás personajes participan, actúan, entran en esa otra realidad posible. Y aunque sea desde la distancia del juego o la representación o la burla, se dejan llevar por ese universo. En otros episodios, como en el de los rebaños, la transformación ocurre a partir de nada o de poco. Por ejemplo, en la polvareda que levantan los rebaños, Don Quijote ve ejércitos enteros, ve todos los detalles de la batalla. Nos cuenta el narrador que Don Quijote vio que así era verdad y alegrándose sobremanera pensó sin duda alguna que eran 2 ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Ahí la imaginación de Don Quijote tiene un momento de Aleph, que me recuerda al Aleph de Borges, porque en ese momento encuentra Don Quijote un punto en donde cabe el universo. Nos describe con la forma más precisa hasta el último detalle de cada escudo que está viendo ahí en la polvareda de los rebaños. En este episodio, a diferencia del episodio de los molinos, Sancho sí le cree a Don Quijote. Y en ese sentido se parece más a los momentos fantásticos de la obra de García Márquez. Pues en el caso de estos momentos, los lectores estamos en el mismo plano de realidad que los personajes. Es decir, no tenemos ni la mediación teatral, ni la acotación de otro personaje o del narrador que nos haga desconfiar. Cuando aparece el hombre viejo con las alas enormes, hasta el médico nos comprueba su lógica, y cito el cuento. El médico que atendió al niño no resistió la tentación de auscultar al ángel y encontró tantos soplos en el corazón y tantos ruidos en los riñones que no le pareció posible que estuviera vivo. Lo que más le asombró, sin embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel organismo completamente humano que no podía entender por qué no las tenían también los otros hombres. Y claro, los lectores nos alegramos cuando al fin se recupera y logra volar con dificultad. Nos alivia que logre alejarse en el aire. Cuando Remedios se eleva, la vemos subir al cielo sin escepticismo. Cito 100 años de soledad. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Qué precioso es ese pasaje. Sin embargo, sabemos
que García Márquez, el maravilloso periodista, sabe observar la realidad a la vez con atención rigurosa y poética. Y por supuesto, sabe transponerla poéticamente. Sobre el episodio en que Remedios se eleva, por ejemplo, García Márquez cuenta en la misma entrevista con Plinio que no lograba hacerla volar, hasta que vio a una mujer intentando colgar unas sábanas en medio de un viento fuertísimo y no lograba colgar las sábanas esta mujer. Y al ver esa imagen, García Márquez resolvió la base de realidad para apoyar ese momento literario, para darle verosimilitud dentro de la lógica de la novela que los lectores con tanto entusiasmo aceptamos. Nos cuenta García Márquez: entonces tuve una iluminación. Ya está, pensé, Remedios la Bella necesitaba sábanas para subir al cielo. En este caso, las sábanas eran el elemento aportado de la realidad. Cuando volví a la máquina de escribir, Remedios la Bella subió, subió y subió sin dificultad, y no hubo Dios que la parara. No se trata, por supuesto, de que en la realidad sea posible que Remedios se eleve, pero el elemento de realidad es fundamental, claro. Y es también una imagen que el talentoso escritor, el agudo observador, además ve con ojos de poeta, para darnos a los lectores esa verosimilitud de lo maravilloso. Se trata de la mirada poética que crea otra realidad, que la transforma y nos transforma. En la charla con Neruda, García Márquez dice que sus novelas son cada vez más poéticas. Dice García Márquez: tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo la novela, el relato, en poesía. Una aspiración de mi trabajo es encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Y yo, al leer a García Márquez, oigo la musicalidad de su prosa y veo a un poeta transformando esa imagen de las sábanas contra el viento en una mujer que se eleva. Me gusta pensar en García Márquez como un Don Quijote aún más eficaz en la transposición, que la lleva aún más lejos, pues con todo su talento y maestría con el lenguaje, no solamente nos dice que los molinos son gigantes, sino que los transforma realmente, y quedamos convencidos sin duda ninguna de que siempre habían sido gigantes, de que lo difícil es cerrar el libro y volver a los molinos, pues una vida tan cercana a la imaginación, a la literatura, a la realidad traspasada por los sueños, por el arte de las palabras, por la poesía, es la que vale la pena vivir, la que vale la pena contar. Los dejo entonces con Antonio Puente. Bienvenido, Antonio, y muchísimas gracias por esta conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Luis Prado, por acogerme. Muchas gracias, veo caras de amigos, amigas y los que lo serán después de la conferencia. Voy a cambiar realismo mágico por realismo poético. Entre otras cosas, yo ya ponía realismo sinfónico. Después voy a decirles qué es este palabra. Dice Gerald Martin, el biógrafo inglés de la única biografía que autorizó García Márquez, al que tuve ocasión de entrevistar en Cartagena de Indias en finales de 2013, un poquito antes de la muerte de Gabo, que todo el mundo decía: Gabo está en su casa, míralo por el cristal. No se sabe muy bien. Dice que, y tiene razón, que García Márquez es muchísimo más autobiográfico en sus ficciones que en sus memorias. Pero hay una excepción, que es su discurso de aceptación del premio Nobel en el año 82, muy joven, con 54 años, es el tercero más joven en recibirlo, después de Rudyard Kipling, que lo recibió con 40 y tantos, y después de Albert Camus, con 50 y poquitos, y que eso fue un antes y un después en la vida de él, por lo que ahora les iré diciendo. En la soledad de América Latina, un título muy somero, pero precioso, muy poético. Dice Gabriel García Márquez: Antonio Pigafetta
un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Esto lo voy a repetir como un mantra en toda la conferencia. Contó que había cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en la espalda del macho y otros como alcatraces sin lenguas cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, etcétera, etcétera. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Aquí están los molinos y está Don Quijote. Yo creo que García Márquez, después de leer esto, lo que hace es que nos devuelve la visita a los europeos, ¿no? Va a ser en toda su obra, va a hablar de monstruos, pero que no son los monstruos que están viendo los conquistadores, sino tal vez el poder tan abstracto y tan extraño impuesto por los propios conquistadores. Me iba a ahorrar, pero bueno, como estamos entre poesía y ya hemos hablado de poesía, yo cuando lo leí por primera vez en el 82 no sabía quién era Luis Cardosa y Aragón, y ahora me lo he empapado. Él acaba el discurso del premio Nobel diciendo: es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre, la poesía. Luis Cardosa y Aragón es muy bien acogido, por ejemplo, en México, donde vivió toda su vida como exiliado, era diplomático guatemalteco, pero tal y como estaba Guatemala, estaba en el exilio. Y no hay ni un solo escritor del boom, desde Vargas Llosa, Monterroso, Augusto Monterroso, no digamos Cortázar, no digamos el propio, era muy amigo de Monterroso, era guatemalteco también, y el propio que era convecino en DF, el propio García Márquez. Y dice en ese pequeño ensayo que es fuerte decir esto, ¿no? La única prueba concreta de la existencia del hombre es la poesía, ¿no? Yo me quedé especulando, de hecho escribí un ensayo recreando el ensayo de él, que en el fondo es un germen, y tú dices, ¿y no hay otras actividades donde el hombre tenga también pruebas concretas de su existencia? ¿Por qué no, digamos, es decir, las artes plásticas? ¿Por qué no? Sí, la escultura, la pintura, la música, incluso la política bien llevada. Pero claro, todo esto que estoy enumerando está en la naturaleza. La música está en los sonidos de la naturaleza, las esculturas, la arquitectura está en los nidos de los pájaros, la pintura está en una puesta de sol, la política está en la vida de las abejas, está en la vida de... Y sin embargo, la poesía es lo único que no. Pero para que cualquiera de estas actividades tengan una existencia concreta, será por la cantidad poética que tengan, por la parte de poesía que tengan. Lo que Lezama llamaba la cantidad hechizada, ¿no? Bueno, es un inciso porque todavía no entro en el tema. He cometido una osadía o dos para hacer esta juntura. La primera es que Cervantes, que realmente dice muy poco, la gente se queda con ganas en vivir para contarla, porque un personaje tan cercano a Fidel Castro, a Bill Clinton, a Felipe González, con tanta vida, no entra en las materias de la intimidad, pero sí cuenta una intimidad. Bueno, cuenta varias, pero cuenta una que a mí me dejó perplejo a la hora de... Y él cuenta que se le atragantó Cervantes cuando era joven, y que yo creo que hasta lo he imitado, pero bueno, para poder leerlo y releerlo, lo colocó en su cuarto de baño, y todos los días leía unos capítulos y gracias a eso logró hasta releerlo. Bueno, simplemente es una anécdota. Y la otra es que Cervantes, después del premio Nobel, acabó hartísimo del realismo mágico. O sea, ya no concedía entrevistas porque dice exactamente que los paparazzis de la literatura, lo dice así literalmente, venían, realismo mágico, y él al final dejó de hacer entrevistas, solo
Solo permitía entrevistas, por último, que me parece muy interesante, lo que él mismo hacía de joven, si no hay ningún magnetofón y al final si no hay ni papel ni bolígrafo, que el entrevistador recree lo que ocurrió, ¿no? Él de hecho pone como ejemplo que a mí también me fascina, a Guy Talese, el del nuevo periodismo americano, que tal vez sea hasta más incisivo que el propio Tom Wolfe, con esa magistral entrevista que es Frank Sinatra tiene un constipado, ¿no? Tenía que cerrar la revista, las 3 páginas, y Frank Sinatra dice que no puede porque está con gripe, dice no importa, yo te entrevisto, voy a tu casa y te veo, y toda la entrevista es describiendo el espacio de Frank Sinatra, los ojos de Frank Sinatra, el catarro de Frank Sinatra, en fin. Quiero decir con esto que él defiende el reportaje y la crónica, pero no la entrevista, y dice que la crónica y el reportaje son hijos de la misma madre que la novela, ¿no? Igual que dice algo que hoy, digamos, cae en el vacío, pero que la mejor noticia no es aquella que se da primero, sino que se da mejor, ¿no? En nuestro tiempo yo creo que es muy complicado. Quería comentarles que... A ver, perdón, un segundo. Bueno, tiene que ver con lo que después voy a decir. En cierta ocasión decía Günter Grass que Latinoamérica, América para los europeos, es algo así como la oficina de los sujetos perdidos, ¿no? Me parece una gran definición. Y en cierta ocasión, después les explico por qué digo esto, y en cierta ocasión entrevisté a Jorge Amado en el Peluriño, en su fundación, cuando los fastos del 92, del 500 aniversario, en el 98, tal. Y me dijo, en la entrevista, una entrevista para El País, para el periódico El País, me dijo, ¿usted no sabe que fueron los indígenas los que descubrieron a los españoles y a los portugueses? Digo, ¿y esto cómo es? Me he perdido yo algún episodio. Dice, sí, porque estaban escondidos detrás de los matorrales y cuando llegaron los descubrieron, ¿no? Me parece, es una anécdota acerca de cómo Gabo se posiciona con respecto a Europa, que lo iré diciendo más tarde. Ambos, digamos, hacen una gran añagaza porque Cervantes, como es sabido, hace pasar por una novela de caballería lo que es una novela de anticaballería, se mofa. Y yo creo que Gabo también tiene la grandeza de hacer pasar de novela para todos los públicos una novela de culto, una obra de culto. Es decir, da esa especie de cambiazo, ¿no? Es como, es decir, voy a ser comercialmente anticomercial. Me parece un gran legado y una gran lección para este tiempo en las que todos tenemos que hacer las cosas como si no quisiéramos la cosa, ¿no? Ambos son narradores novelistas, por ir poniendo puntos que hacen narradores novelistas. No todos son narradores novelistas. Hay excelentes narradores en el boom, pensemos en Julio Cortázar, que no es novelista. Y tanto Cervantes como García Márquez son narradores novelistas que hacen la matriosca de pequeñas narraciones con valor autónomo dentro de la gran novela. Ambos son escritores universales porque realmente lo hacen con la maestría original, en el sentido de que hay gente que cuando se pone a escribir o a pintar universalmente piensa que hay que impostar. Me tengo que salir de lo local para irme a lo universal. Y lo que ellos hacen es que abren las compuertas y es lo local sin paredes. Macondo es lo local sin paredes de toda la franja caribeña, desde Cartagena de Indias hasta Río Hacha. Se muestra como Cervantes es La Mancha y se muestra lo local sin paredes. Esto me parece también un hallazgo en ambos dos. El uso de la digresión como relato autónomo, y que es una de las características de la literatura atlántico-caribeña. La digresión como centro del relato. El pie de página que crece hasta componer un cuerpo de página. Ya que tengo que hablar de porque tengo que ir, es una conferencia tridimensional, perdónenme por esto. La máxima digresión del Quijote es la ínsula barataria.
la ínsula barataria de la que nos habló María antes. Está documentado, yo llegué a ver incluso una fotocopia que Cervantes quiso hacer lo que hacían todos en aquella época, todos los letrados militares activos, letrados activos cultos, que es buscar, acababa de hacerse llevaban ya un siglo de criollización, y es un puesto burocrático en ultramar, conseguir un puesto burocrático en ultramar. Mi paisano Silvestre de Balboa hizo lo propio y se convirtió en un acto directivo del cabildo de la actual Camagüey, entonces Puerto Príncipe, y se convierte nada menos que en el fundador, a partir de lecturas de poetas ya canarios anteriores, en el fundador de las letras cubanas con espejo de paciencia. Pero ¿cuál es la diferencia con Cervantes? Que no lo consigue. Cervantes no lo consigue. No vamos a caer en que marginado por ser manco, pero sí marginado por los canarios, decimos talludito, es decir, ya era más que sexagenario, mientras que el otro era un veinteañero con el mundo, la vida por delante, y se lo deniega. Y está documentado que la ínsula barataria, ese capítulo de un año antes de su muerte, de la segunda parte del Quijote, en el 1615, coloca de las pocas pasajes del Quijote donde Sancho es el protagonista, lo deja solo ante el peligro. Sancho se convierte, pone a un analfabeto al frente de la ínsula barataria, que tiene ciertos pisos de república bananera, tiene ciertos pisos de la crítica bestial que hace Cervantes a lo que estaba ocurriendo, probablemente respirando por la herida de que la corte de Felipe II no le dé un puesto. Probablemente, según sus exégetas, que bien, porque gracias a eso escribió la segunda parte del Quijote, y lo convierte en dimisionario al cabo de 7 días. No sé si en la cultura española es muy común esto de dimitir. Al cabo de 7 días se convierte en dimisionario y dice: prefiero la libertad de los caminos a todas las islas juntas. Echa de su despacho a un corrupto que con el gobernador anterior no paraba de coger dinero, y cuando lo echa hay una cantidad de palabras que están, me parece, cualquiera de las 8 islas Canarias, La Habana, República Dominicana, que si no os apartáis de mi presencia, que con esta silla os rompa y abra la cabeza, y de puta bellaco, pintor del mismo demonio, y a esta hora vienes a pedirme 600 ducados, ¿y dónde los tengo yo, hediondo? ¿Y por qué los había de dar aunque los tuviera? Socarrón, mentecato. Estas son palabras de uso cotidiano. Recurre a los aumentativos y a los diminutivos, que son muy comunes en la lexicografía atlántico-caribeña, el de lengua española. Gobiernito tenemos. Pienso en las madres canarias que cuando se cabrean con su hijo empiezan a ustedearlo y le dice: usted ya le he dicho que... Es decir, este tipo de cosas. Y Sancho consigue hacer, y empiezo ya con el repertorio de definiciones antropológicas de la seña de identidad atlántico-caribeña. Hay un verbo que está muy recientemente admitido por el Tesoro Lexicográfico en lengua española, está en la Real, está aceptado desde hace más tiempo en la Academia Canaria de la Lengua, que es poco común, pero es un portuguesismo que utilizan los pescadores canarios y se llama desiscar. Desiscar, yo me enteré el otro día de lo que significaba. Desiscar es el movimiento que hace el pez cuando todavía no es pescado, el pez en el agua, que al caerle el anzuelo, en una décima de segundo se come la carnaza y se libera del anzuelo. Eso es desiscar. Eso lo hacen muchísimos macondianos, eso lo hace Sancho Panza en la ínsula barataria, es como una definición, ¿no? Me libro de la situación desiscando, no me dejo pescar. Dice Joyce dice Joyce, sí, lo dice en El retrato del artista adolescente,
que el ideario del insular lo aplica a Irlanda, pero es que sirve para toda la franja, para toda la franja atlántico-caribeña. Silencio, destierro y astucia. Silencio, destierro y astucia. Y dice que el humor irlandés es wet and dry, es húmedo y seco. Wet and dry es el humor de García Márquez. También es el de Cervantes, pero Cervantes por momentos se vuelve sarcástico. Cervantes nos puede hacer reír a carcajadas, mientras que García Márquez nos hace sonreír cómplices, ¿no? La dignidad de la locura, la dignidad de la pobreza, esa frase fabulosa del el coronel no tiene quien le escriba, cuando le dice a la mujer, nosotros ponemos el hambre para que coman los otros, ¿no? Después hablaré del coronel no tiene quien le escriba porque es muy importante, ¿no? La heroicidad del antihéroe también les une. Y el desarraigo es una de las características más generales de la antropología atlántico-caribeña. No voy a repetir muchas sentencias. A mí me gusta mucho la del poeta de Madeira, Herberto Helder. Me acuerdo que una vez Saramago en una entrevista en el año 87, cuando todavía yo no sabía quién era Herberto Helder, y ha muerto hace poco y es un poeta fabuloso. Y él me decía, yo le daría el premio Nobel a Herberto Helder. Bueno, un hombre muy... No voy a entrar ahora en Herberto Helder. Llevo la vida acrobática y centrífuga de un políglota que busca la unidad improbable y se descentraliza y existe en estado de Babel. La de Crimen de Agustín Espinosa, recientemente publicada en Ciruela, del canario tinerfeño Agustín Espinosa, crucificado sobre mi propia cama de matrimonio, puesta en posición vertical tras un gran balcón de cristales abiertos a una calle desolada. Se repiten. Si te vas a Virgilio Piñera en La Isla en Peso, en fin, cómo se va repitiendo este desarraigo, esta especie de soledad, de que el insular es una isla dentro de una isla, ¿no? Como se ha dicho muchas veces. Bueno, voy a aparcar este tema de momento y entro en realismo mágico, que realmente está tan manoseado, incluso se lo ponen a decir, ponerle realismo mágico a Cervantes, lo estuve viendo el otro día, o sea, vale, pues es un poco lo que Edgar Morin, el gran sociólogo francés, que por cierto acaba de cumplir 103 años y acaba de publicar y presentar un libro con 103 años. Él dice sobre la mudanza del pasado, ¿no? Es como coger el pasado y ponerlo con los ojos del presente, pues ponerle realismo mágico, porque realmente mezcla lo fantástico con lo real. Bueno, en el caso de García Márquez, es que se podría llamar incluso realismo surrealista en algunos momentos. Y a veces pienso que conforme al concepto de Octavio Paz de la tradición de la ruptura, probablemente lo de mágico es una pervivencia del surrealismo de las vanguardias completamente anterior. Como es sabido, en los años 30, empezando por Tenerife y acabando por la Martinica, Bretón llega a Tenerife, se queda, fascinado. Dice que tarde he encontrado estas zonas ultrasensibles de la Tierra, y a la Orotava y al Teide le dedica El Castillo Estrellado, ¿no? Que es un prodigio surrealista. Y después hace Martinica, Encantadora de Serpientes, y dice que la capital del surrealismo es toda la franja atlántico-caribeña. Luego, él lo lleva, yo aquí en el Isla Militante, me hago eco de estas cosas, yo pongo, claro, no tan fascinado, pongo la isla de Gorée, en Senegal, como el punto de partida, la lonja de los esclavos, porque como bien dice Antonio Benítez Rojo, en la isla que se repite, la primera isla atlántica eran las plantaciones esclavistas. Esas son las primeras islas que hubo en las colonias de ultramar. Y lo termino, bueno, vamos a terminarlo en Manhattan. Lo que pasa es que un insular atlántico como John Berger dice que Manhattan es una gigantesca metáfora de la tensión contenida en un barco cargado de migrantes que echó el ancla para no zarpar jamás.
esta imagen de decadencia, de detención. María Teresa Ronderos, lo cotidiano transformado en prodigio. Me parece bastante razonable. Lo real maravilloso, pero ya estaba aplicado, digamos. El realismo onírico, son sinónimos que pueden servirnos. Pero yo creo que nadie como Juan Villoro, el gran escritor mexicano, acierta. Y además sirve para Cervantes y para García Márquez, ¿no? Juan Villoro, vamos, que tiene... Ayer viendo el partido de fútbol me daba cuenta que, vamos, fue profético hace unas décadas cuando escribió Dios es redondo por el balón. Y en ese libro tiene una semiótica maravillosa, un capítulo dedicado a por qué escupen los futbolistas, y en fin, es muy, muy ilustrativo. Y Juan Villoro dice que lo que predomina, no solamente en la narrativa, él también se lo aplica a la obra periodística porque de García Márquez, en realidad están concatenadas, que eso es otra grandeza Yo conozco escritores que dicen, yo cuando escribo en un periódico bajo la guardia, digo, pues mira, da igual que sea en PDF, en papel higiénico o lo que fuera, yo creo que un escritor debe escribir bien y la prisa nunca debe estar contra la calidad. Y habla del paralaje. García Márquez es un maestro del paralaje. ¿Qué significa esto? Una lógica del desfase, por virtud de la cual, cuando el observador se desplaza, el horizonte se modifica. Cuando el observador se desplaza, el horizonte se modifica. Esto sirve igual para el lector que para todos los buen días agazapados unos con otros. Cuando el observador se desplaza, el horizonte se modifica. De modo que el realismo del paralaje me interesa más que el realismo mágico. Como es sabido, García Márquez también lo cuenta en sus memorias. Durante su juventud, para ganarse un poco la vida, en Valledupar y La Ciénaga, que son el corazón de Macondo, Valledupar y La Ciénaga, vendía enciclopedias y tocaba el acordeón. Estas son las dos cosas que hacía. Bueno, digamos que vendía enciclopedias y tocaba el acordeón, realismo ilustrado, realismo sinfónico, una enciclopedia que toca el acordeón. Eso puede ser lo que antes María se refería como la musicalidad, ¿no? Probablemente hay obras de García Márquez que sean pequeñas enciclopedias que tocan el acordeón. Esa es la magia. Un episodio muy poco conocido en García Márquez es cuando en su infancia y juventud está interno en Bogotá, nunca me sale, Zipaquirá, y eso que el otro día estuve, donde está la Catedral de la Sal. Es una catedral inmensa, a 180 metros bajo tierra, 250.000 toneladas de sal, de eso está hecha la iglesia, y la bóveda son todas alegorías del Carnaval de Barranquilla. Obviamente no es una iglesia donde haya oficios, sino haya eventos culturales. Bueno, pues ahí estuve internado de niño y de joven, no en la catedral, pero sí en este pueblo, García Márquez, y dice de pasada una cosa, y que tiene que ver con lo que antes decía María. Cuando era adolescente, pequeño, muy pequeño, me empapé y me sabía de memoria la obra de Rubén Darío. La obra de Rubén Darío. Sabemos que él viene de William Faulkner y viene también de Virginia Woolf y otro realismo de la conciencia. Estoy haciendo como un... Y ahí es donde aparece el realismo poético. También, claro, Cervantes no conoció a Rubén Darío, pero sí se empapó de Petrarca. Y cuando dice que bien habla o que bien escribe, ustedes pongan el oído y son siempre octosílabos y endecasílabos, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En que mi padre me llevó a conocer el hielo, endecasílabo perfecto. Lo hace más complejo Gabo, digamos, incorporando endecasílabos, pero
perdón, alejandrinos de 14 versos. Los tiene, no voy a seguir, pero hay muchísimos títulos. El coronel no tiene quien le escriba, el amor en los tiempos del cólera, son todos, digamos, modernismo puro de Rubén Darío, ¿no? Lo llamaría finalmente con Benítez Rojo lo uncanny. Antonio Benítez Rojo, en ese libro tan importante como es La isla que se repite, que, digamos, desde la Macaronesia hasta el Caribe lo pone él, hay un saber heteróclito, lo llama. Es un saber otro. No, el logos occidental no está presente. Es un saber otro, es distinto. Digamos que, vamos a decir, el logos sería la excepción. Un saber carnavalero, dice en algún momento. El texto como espectáculo. El metaarchipiélago. La confluencia de lo posmoderno, premoderno y moderno al mismo tiempo. Si uno camina por las calles de ciertas calles colombianas, pero sobre todo si va por La Habana o si va por otros lugares de este mapa, de esta franja, en una misma cuadra tienes escenas premodernas, modernas y posmodernas, en una misma cuadra, se entremezclan. Lezama Lima tiene una frase maravillosa, dice: si en la isla ocurre lo que nunca ha ocurrido, es lo mismo que si no ocurre lo que siempre ha ocurrido, ¿no? O en la Espuela de Plata, la ínsula distinta en el cosmos, o lo que es lo mismo, la ínsula indistinta en el cosmos. Es decir, hay esta especie de desarraigo. Se ve muchísimo, tanto en la ínsula barataria como en García Márquez, la característica fundamental, que es que el espacio tiene hegemonía sobre el tiempo. En las zonas caribeñas son puro espacio, la historia está en otra parte. La historia en la ínsula barataria está con los duques y con el Quijote fuera de la ínsula. La historia en Macondo no está regida por Macondo. En Macondo hay un victimismo, porque la historia está en las metrópolis, mientras que los espacios están en las ínsulas. Es lo que García Ramos, que ha estudiado bastante el atlantismo, llama atlantismo anímico. Hay un atlantismo anímico y dice, para toda la franja, es la remota sensación de los habitantes de un lado y otro del océano de que fuimos soñados todos de una vez y con algún objetivo común que jamás hemos descubierto. Me recuerda un verso de Felipe Benítez Reyes que leí el otro día, de un poemario premiado, que dice que en nuestro tiempo todos vivimos con la sensación de haber perdido unas llaves que nunca tuvimos, ¿no? Pues esto ocurre. Gerald Martin habla de la combinación entre la racionalidad técnica y la irracionalidad del mito. Eso es realismo mágico. La racionalidad técnica, donde Gabo se comporta como un cirujano quirúrgico, y la irracionalidad del mito. Dice Gerald Martin, voy a ir leyendo esto como a modo de conclusión de esta parte, esa etiqueta de realismo mágico es fundamental, este comentario de Gerald Martin, es una forma de ahorrarnos la complejidad de su discurso y abordarlo, lo de afuera, como turistas literarios por parajes exóticos. Por debajo del enaltecimiento del alma caribeña prevalece su denuncia del inmovilismo social y la superchería del poder que la sustenta. Lo importante son las múltiples genealogías de sus relatos, de tal suerte que muchas veces la irracionalidad y la barbarie se encuentran en el racionalismo occidental y que en su entorno está representado por Bogotá. El racionalismo, el logos, ahí está la barbarie. Mientras que en lo periférico, el Caribe con su irracionalidad aparente, ahí entra todo lo que decía Benítez Rojo de el saber heteróclito, lo otro, se hallaría la civilización residual. O sea, García Márquez es capaz de darle la vuelta a la tortilla, por eso digo que devuelve la visita.
darle la vuelta a la tortilla para decirnos que donde está el mal es en Europa. De hecho, uno de sus primeros libros, tras el viaje lleno de penurias y demás, que hace por Francia por Francia y por España, como por Barcelona, sobre todo como periodista, él escribe en La mala hora. Fíjense lo que está diciendo, yo no sé si esto continúa. Para los europeos, América del Sur es un hombre de bigotes con una guitarra y un revólver. Esto escribe en La mala hora. Hay una perfecta... Otra contradicción es su espontaneidad. Cuando era periodista decía, no, nos bebíamos hasta el alcohol de las lámparas cuando entra en Barranquilla y entra primero en el Universal, sí, en Cartagena de Indias. Y sin embargo hay una simetría casi, vamos, de cirujano. Pues toda su obra puede ser como un globo terráqueo de papel, ¿no? Bajo el sol de Macondo, en el que cada nueva narración es como un zoom de lo anterior. Ya en Las Hojarascas, ya está. En Las Hojarascas y en El coronel no tiene quien le escriba, ya hay gérmenes de Macondo, de 100 años de soledad, ¿no? Pero es que dedica 50 años al periodismo, rigurosamente, o sea, hay un palimpsesto en sus narraciones. 1948, cuando después del Bogotazo llega a Cartagena de Indias con lo puesto y duerme en la allí en el periódico, en la sala del periódico, en el Universal de Cartagena, hasta 1998, cuando acabó su labor periodística con aquellos artículos. Yo por lo menos me acuerdo los miércoles del País, era otra forma de llamarlo, el realismo hipnótico, o sea, una capacidad de aquellos artículos. Ahí acaba, antes de entrar en la enfermedad del olvido, después de Memoria de mis putas tristes. Y otros 50 años de reloj para Las Hojarascas. O sea, perdón, otros 50 años para la narrativa. 1955, La Hojarasca. 2004, falta un año, Memoria de mis putas tristes. Es decir, el autor de 100 años de soledad dedica medio siglo al periodismo y medio siglo. Bueno, voy a ir saltándome cosas porque si no... Vamos a ver, otra característica común a ambos autores. Es verdad que Gabo hereda el narrador omnisciente de la gran novela decimonónica, pero, digamos, al igual que en esto también se parece a Cervantes, es un narrador omnisciente, por así decirlo, empático, por así decirlo, dejando hablar. Ya en la fundación de Macondo, el gitano Melquíades es un hombre corpulento, pero que opera con manos de gorrión. Es un hombre corpulento que opera con manos de gorrión. Este es el propio García Márquez escribiendo. Y Cervantes delega Amete, el narrador mahomético, que por cierto es uno de los protagonistas del poemario de María de Don Quijote a voces. Otro de los rasgos. Voy a ir a ver si, no sé, es decir, a lo que voy es que García Márquez hace la crónica rigurosa que parece imaginación. Es verdad que la manufactura es suya y es poética, pero la materia prima es colombiana, y yo lo he podido comprobar en algunos viajes, uno de ellos muy reciente. Y lo que hace García Márquez es una especie de mayéutica socrática, es decir, se comporta como parturienta de lo que está viendo, de lo que está observando. Yo cuando llegué a Cartagena de Indias a hacer aquello, con el jet lag y tal y cual, me acuerdo subirme a un taxi, tenía prisa por llegar a un evento dentro del Festival de las Artes Escénicas, y el taxista me dijo: vamos a llegar tarde porque hay mucho caos vehicular. Yo lo apunté.
había mucho caos vehicular. Encontré a un muchacho, porque parecen licencias poéticas, pero es que... Y ahora voy a mezclar para no estar diciendo fue en Cartagena, en Manizales, en pero yo he ido copiando para hacer luego hecho, digamos así, como crónicas más literarias y tal. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer juntos cosas nunca vistas. Esto se lo escuché decir a un niño, a su padre. Esto lo he visto ahora en Las Palmas, en dos garitos colombianos, porque hay mucha inmigración colombiana, y lo he visto en Madrid, y lo acabo de ver en Cali hace un mes, 3 semanas. Vendemos la cerveza más fría que el corazón de su ex. Y ya cuando me dice en Manizales, un comercial muy simpático, Oscar, que estaba con catarro, y dice, ay, tengo la gripa, que yo sé que se dice mucho en Latinoamérica, pero en España no, digo, dirá gripe, ¿no? No, tengo la gripa, que es mucho más correcto. Porque es más correcto, porque si dice gripa estás agripado, porque como diga gripe estás agripedo. Y la verdad es que tiene razón. Los vasos no se rompen, sino que se quiebran. Los relojes no se estropean, se dañan. No dar papaya es no darle a alguien una situación embarazosa. El propio Oscar me dice, es que nosotros agarramos a espuertas la diversidad. Yo, vamos, me parece, no sé si son pies de página de Cervantes o de García Márquez. Es decir, es que nosotros agarramos a espuertas la diversidad. Muy poético. Mientras estaba el caos vehicular y uno iba somnoliento, vi, así, gigantesco, un sitio que se anunciaba para bodas y comuniones, con un reclamo así en color chillón, le ponemos todo menos los invitados, con muchas... En el periódico leí que había una manifestación de los contradictorios de una causa, y pensé, esto está muy bien, los contradictorios se manifiestan contra. Nosotros decimos los opuestos, y nosotros no sabemos si los opuestos en una manifestación, es decir, realmente están opuestos desde la identidad. Nosotros sabemos que lo está contradiciendo, me parece que está muy bien. No ha querido, es simplemente por poner un poco... Me encontré un Don Quijote de la Masa, una panadería, durante el caos vehicular. Y después, cuando fui a Medellín, un tiempo después, también para hacer un reportaje para El Viajero del País, me encontré con un restaurante que se llamaba Chancho Paisa. El cerdo, que es el chancho, por lo visto, Sancho era cerdo en el lenguaje antiguo, arcaico español, era Sancho. Y documentándome de esa zona, Antioquia, Caldas, el norte del Valle del Cauca, resulta que es una inmigración que está muy poco estudiada. Si todos sabemos que Caracas y La Habana está lleno de canarios y de gallegos y de asturianos, y me informé de que realmente la inmigración prioritaria en esa zona, entre los paisas que hablan cantando, ¿no?, y con muchos cultismos arcaicos, son inmigrantes procedentes de las cumbres aragonesas, de las montañas de Aragón y de algunas cordilleras vascas. Eso es lo que hace que de alguna manera se mantenga tan arcaica el asunto, ¿no? Podría seguir con... Ahora, por ejemplo, estuve en Cali, estuve en San Cipriano y en Buenaventura, que es el puerto, y es alucinante que te digan, me pasó, estoy cansado porque mañana tengo un largo viaje, me voy a la costa, y tú dices, bueno, si está ahí, en el Pacífico. No, me voy a Santa Marta. La costa no es el Pacífico, la costa es el Atlántico. Yo vi la máxima dualidad, la pude comprobar en Santa Marta. Te metes en el agua caliente del Caribe y ves la Sierra Nevada con las nieves perpetuas. Entonces me parece ya la polarización máxima que también puedo registrar en una narración de Gabo. Bueno, voy a ir acabando porque yo creo que ya no sé si llevo mucho tiempo, es que no lo puedo controlar. Un poquito y termino con una cosa. Es que me voy... Mira, simplemente una anécdota previa y ya termino con una cosa que quiero decirles de por qué García Márquez
hace la crónica rigurosa que parece una aventura de la imaginación. En Bucaramanga, además, yo creo que de los pueblos de los más repartidamente mestizos de toda Latinoamérica, Colombia, más repartidamente rubios digamos, de origen alemán en Bucaramanga. Encuentras a la entrada del Chocó, la Negritud, bueno, en fin, una de las que más. No puedo tampoco porque no conozco todos, pero a mí me sorprende ese mestizaje, esa especie de dualidad entre Bogotá y el Caribe, esa digamos, la isla, es una isla de Macondo, porque realmente están las montañas, están cataratas, ríos, que son como un océano interior, en fin. Y en Bucaramanga, Leonardo, un joven en una casa iba a decir casa rural, no, una casa de campo, tenía en una habitación un laboratorio perfecto para hacer, digamos, disquetes musicales de los que vivía, CDs, y al lado un gallo que parecía el protagonista del Coronel no tiene quien le escriba, y gallinas que parecía el arco iris viéndolas, y el gallo. Y nadie me cree, porque realmente me los comí con él, que la gallina ponía huevos azules. Nadie me lo cree, pero comí un huevo azul con una yema de color rojizo. Y ahí vi lo que dice Antonio Benítez Rojo, premoderno, moderno y posmoderno. Vi el siglo XIX y el XXI simultáneo. Esto está en la narrativa de Gabo. El siglo XIX y el avance, no el XXI, pero el XX. Bueno, a lo que voy es que ¿hasta qué punto Gabo no inventa nada? En Cartagena de Indias, Gabo no inventa nada, Gabo lo inventa todo, pero Gabo... Porque es un aspecto muy poco conocido, con el que ya sí que voy acabando. A la entrada de Cartagena, cuando fui a entrevistar a Gerald Martin en el Palacio de Convenciones, estaba el antiguo mercado. Y al lado está el Camellón de los Mártires. Y estos dos escenarios son fundamentales. En el antiguo mercado habían planchas de hielo durante la juventud de Gabo cuando llegó. En el pabellón de los mártires, el Camellón de los Mártires, perdón, estaban todos los militares, los altos mandos militares independentistas fusilados, homenajeados ahí. Y allí fue donde cuando Gabo, que está en tercero de carrera, en segundo, tercero de derecho, le dice a su padre que va a dejar, porque quiere ser periodista y no quiere estudiar en la universidad. Paradójicamente ahora, desde 2016, sus restos mortales están en esa universidad. Paradójicamente no, qué bien. Y el padre se coge un enfado tremendo y le dice, pues comerás papel, y lo deja colgado. Y ahí hubo muchos años lo cuenta en sus memorias. Lo que no cuenta, pero sí he podido comprobar luego y tal, es que aquí está la entrada de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, los mártires del Camellón, lo ves ahí, en Cartagena de Indias. El día en que mi padre me llevó a conocer el hielo de las planchas del mercado, y mi padre diciendo, pues comerás papel. Cartagena de Indias sí que está muy presente, no voy a entrar ahora en todos los escenarios del amor en los tiempos del cólera. El otro día me decía María, también por edad, que fue lo primero que leyó de García Márquez, es decir, a mí me fascinan las dos novelas. Sin embargo, releyendo últimamente El amor en los tiempos del cólera me parece fascinante, ¿no? Y más en nuestro tiempo, en un tiempo como el que dice Zygmunt Bauman de amor líquido, o del amor en los tiempos del Tinder. Me parece fascinante esa persecución, digamos, de Florentino detrás de Fermina toda su vida, 50 y pico de años, para pues, finalmente desposarse cuando ya están a punto de ser octogenarios, ¿no? En El Coronel no tiene quien le escriba, y ya ahora sí que voy a ir súper acabando. En El Coronel no tiene quien le escriba, al final le dice la mujer al marido, ¿y ahora qué comemos? Y el marido dice, mierda, ¿no? Eso es lo que van a comer porque no tienen nada. Y ahí se juntan dos episodios. Por una parte,
el de su padre, Comerás papel, y por otra parte el de su abuelo Nicolás Márquez, tan presente en su narrativa, y en 100 años de soledad y demás, que nunca recibió el dinero de la pensión como jubilado. Y García Márquez está escribiendo esto en su guardilla parisina de una manera muy precaria, escribe el coronel. Una vez entrevisté a Álvaro Mutis y me dijo que esa es la mejor novela de García Márquez, de donde nace todo García Márquez. Del coronel no tiene quien le escriba. ¿Y qué le pasa a García Márquez? Que está haciendo reportajes para un periódico de Bogotá, pero no le llega el dinero, no le mandan el cheque, igual que a su abuelo. Y eso es lo que hace esa novela tan herida y tan comerás papel, comerás mierda, en este caso, es decir, no tiene recursos, y así es como escribe la novela. Finalmente, decir que yo definiría, muchas veces es hipérbole lo que llamamos realismo mágico, yo lo definiría de una manera muy simple, como lo muy improbable dentro de lo posible. Esto es lo que hace, y cuida mucho para no pasarse de que no sea posible. Lo muy improbable, salvo en el realismo mágico de la ascensión a los cielos de Remedios la Bella, que en el fondo, si la Biblia es realismo mágico, pues ahí está inspirado, ¿no? La Virgen María. Es decir, el tema es que esto, vamos, ni siquiera con la pastilla azul sería muy probable, pero es una ñagaza que utiliza como hace siempre, que nos lanza al anzuelo. Pero ahí sí que no podemos desiscar, cuando Gabo nos lanza al anzuelo. El año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Fíjense, el año de mis 90 años es una ñagaza porque el verdadero... Y homenajeo esta pequeña novela. Empieza con una pequeña novela 50 años antes, que es La hojarasca, y acaba Memoria de mis putas tristes, dos pequeñas novelas de título otoñal, tristes, hojarasca. Y dice, sin embargo, de una manera vitalista, es un epitafio vitalista del viejo nonagenario. Gabo por 2 años no llegó a la edad. Acariciaba la idea complaciente de que la vida no fuera algo que transcurre como el río revuelto de Heráclito, sino una ocasión única de voltearse en la parrilla y seguir asándose del otro costado por 90 años más, ¿no? Y ya había dicho que en un principio, para cerrar ya mi intervención, había dicho que Gabo le tenía urticaria a los medios de comunicación, por último, para conceder entrevistas y demás. Y yo no sé si la musa del viejo de Memoria de mis putas tristes se llama Delgadina, pero es curioso, en Cartagena de Indias, algo así como la Puerta del Sol, funciona igual, está una imagen de Botero que se llama la Gertrudis, y todo el mundo llama la Gorda. Entonces todo el mundo, cuando tú preguntas, ¿dónde vas? 4 calles más allá de la Gorda, ¿dónde está no sé qué? 3 calles más allá de la Gorda, y no sé si se llama así Delgadina, pero si se llama así Delgadina, y si por eso hace el contraste, pero esto es uno de los últimos escritos autorizados por García Márquez para ser publicados, una de sus últimas sentencias, dentro de Memoria de mis putas tristes, que es, y con esto acabo, ya lo sabes, Delgadina, la fama es una señora muy gorda que no duerme con uno, pero cuando uno despierta, está siempre mirándonos frente a la cama. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Este es el momento para preguntas del público. Si tienen alguna pregunta para Antonio. Y si no le preguntamos tú y yo al público, que puede ser, puede ser más dinámico, ¿no? ¿Preguntas? Una pregunta. Una acotación. Un segundo, el micrófono. Bueno,
Muchas gracias a María y Antonio. Yo me llamo Katia González, soy colombiana, Caribe, de Barranquilla, ex reina del carnaval, ex viceministra de Cultura y muy amiga pues, de familia, con la familia García Márquez. Y me atrevo a decir que me ha gustado mucho porque siento que es la primera vez que se empieza como a entender el Caribe de verdad, verdad. El Caribe, como lo conseguía Gabo, era mucho más amplio que Barranquilla o Santa Marta o Cartagena o La Habana o Panamá. Él decía, es casi que todo, no tenía límites, no tenía sino el horizonte, el Caribe. Y simplemente él decía una cosa muy linda que él decía, simplemente cuando yo estoy en el Caribe, mi ritmo es distinto. Hay una entrevista muy linda de Ernesto McCausland que dice eso, que es muy bonita. Y me gusta mucho porque la verdad no es que él no invente nada, pero casi todo está inventado. Uno llega a Barranquilla y el taxista casi que te echa unos cuentos que la gente dice, ¿esto qué es? O sea, y esa parte yo los invito a que el que quiera de verdad entender a Gabo se vaya para Barranquilla, ni siquiera para Cartagena, se vaya para Barranquilla. Entonces me ha gustado muchísimo y muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias. Los de Riohacha dirán que para Riohacha y los de Santa Marta que para Santa Marta. No, por supuesto, por supuesto. Él se hizo periodista en Barranquilla, eso está clarísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos? ¿No estamos moviendo tiempo? ¿O si alguien todavía... Nos gusta el silencio, entonces... Mira. Si alguien... Por allá, muy bien. Otra pregunta. Perdón. Bueno, pues de Colombia saltamos a Guatemala, la tierra que usted ha mencionado, ¿verdad? Y que evocó precisamente al recibir el premio Nobel García Márquez. Con eso de la prueba de la existencia humana es la poesía. Pero la pregunta entonces es, ¿qué entendía él por poesía? O ambos, García Márquez y Cardosa de Aragón. Quien, por cierto, Cardosa es bastante desconocido. Es más conocido en México que en su propia tierra, la mía también, Guatemala, que también tenemos un premio Nobel, Asturias. Claro. Que yo creo que cuando se entienda bien y se estudie bien, con amplitud, como dice la ex viceministra de Cultura, esto se va a entender que hay muchos más antecesores o abuelos de García Márquez. Uno de ellos es Miguel Ángel Asturias, con Hombres de Maíz. Y más atrás, seguramente, la civilización maya, que me he especializado en el estudio de ella y en particular del Popol Vuh, el mayor compendio mítico de toda la América, pero no América en el sentido de Trump, no, América en el sentido geográfico pleno. Entonces, pues creo que sí. Y por último, en esto de compartir informaciones, hay que decir que un español, pero ya más guatemalteco que español, Francisco Pérez de Antón, ha publicado un libro muy hermoso que es Quijotismos de Guatemala, en donde él cita como unas 200 expresiones del Quijote que se utilizan en las partes rurales de Guatemala, particularmente en el oriente. Esto me lleva a concluir, y voy a concluir, no voy a anunciarlo 10 veces y no se concluye como a veces pasa. Yo sí concluyo con esto. Perdón, pero no hice alusión a nadie. Diciendo que en estos días que vino a la Feria del Libro de Madrid, principalmente a presentar, por cierto, algunas obras, sobre Rubén Darío, entre otros, que es el único latinoamericano, tengo la tesis firme y clara, que conquistó España, sin uso de armas, obviamente. La prueba son los Machado, ¿verdad?, que le rendían pleitesía y cuando murió, al día siguiente dicen, España llora. En fin, con estos vínculos entre España y América, que a mí me tienen bastante impresionados en estos apenas 10 días que he estado acá, veo que es como una circularidad muy hermosa, muy bonita, muy simpática, y que tiene pues mucho pendiente de juntarse. Y lo remarco porque yo sé que España ahora prefiere ver a Europa más que a América, su grande patria. Muchas gracias. Le he dado vuelta a lo grande. Sí, bueno. Bueno, ninguno de los dos concluimos, o sea, en eso estamos... Vamos a ver, Luis Cardosa y Aragón, el problema es que, aparte de vivir una época bestialmente turbulenta y con mucho anonimato en México,
ya digo que todos los del boom, yo les he escuchado elogios, tuvo el inconveniente de que nació demasiado mayor para ser integrado en el boom, o sea, es decir, era demasiado mayor para eso, aparte de ser hermético o barroco. Yo me acabo de leer, además tiene un título quijotesco, sus memorias, El río, novelas de caballería, es una pasada, cuando explica ahí que nacemos como especie pero morimos como individuo, y en fin, es un personaje todo lo contrario que lo veneraba, que también es paisano tuyo, Augusto Monterroso, ¿no? Que Augusto Monterroso sí que ha sido mucho más reconocido. Ahora que has dicho lo de la Feria del Libro, me acabo de acordar de una entrevista que le hice a Augusto Monterroso en cierta ocasión. Y me acuerdo que acababa de publicar un libro, yo no lo había leído, y entonces me vio ahí un poco apurado porque tenía que hacer la entrevista. Me dice, no te preocupes, yo acabo de venir de la Feria del Libro de Guadalajara, de México, y me acaba de pasar que un señor me dijo, ay, me gusta mucho su literatura, ¿no? Y entonces, y le dice, me gusta mucho la del dinosaurio, ¿no? La del pequeño, que es el dinosaurio, cuando se despertó el dinosaurio hasta ahí, dice, me está fascinando, ya voy por la mitad, ¿no? Entonces, bueno, me hizo gracia por el tema, y Monterroso era un gran personaje, pero bueno, no sé si tú quieres decir algo de la poesía en García, ¿qué entiende por poesía García Márquez? Es complicado de responder, que lo ha preguntado él al principio de todo. Sí. Bueno, lo que pasa es que la poesía, digamos, yo creo que lo que entiende por poesía es la poesía en sentido amplio, ¿no? Y digamos que si uno piensa que la poesía, por ejemplo, es el género literario que está más cerca de la música, ¿no? Y nos sentamos a leer las novelas de García Márquez, es que hay que leerlas en voz alta como si fueran un poema, ¿no? Si pensamos que la poesía, por ejemplo, opera con la lógica de la imagen, que vemos el mundo en imágenes, por ejemplo, ese momento de Remedios elevándose, es una imagen poética, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y justo esa charla con Neruda es muy interesante porque García Márquez dice que quisiera ser más poeta y Neruda dice que quisiera ser más narrador. De hecho escribió poemas, ¿no? Que están inéditos, ¿no? Escribió poemas al principio, pero los ha dejado inéditos. Y que sigan inéditos, si quería que estuvieran inéditos. Entonces terminamos con esto la charla, si les parece, para no alargarnos mucho.